El primer trabajo con el que vamos a iniciar va a ser con el que se llama Buscatrazos. Después que veamos las opciones, que este panel lo vamos a encontrar tanto en la versión CS6 de Illustrator, o sea, las versiones viejas, como también las versiones más nuevas. Y después vamos a ver una herramienta que aparece solamente en las versiones más nuevas de Illustrator, que se llama la herramienta Shaper, que me permite realizar unas acciones similares a lo que hacemos con Buscatrazos, pero es mucho más rápida. Yo voy a trabajar acá con la versión CS6 para que lo veamos bien. Entonces, panel Buscatrazos. Tenemos las distintas opciones que nos ofrece este panel: unificar, menos frente, forma, intersección. Y ahora vamos a ver cada una de ellas cómo es que trabaja. Algunas que van a encontrar que tienen cierta similitud. Para poder encontrar el panel de Buscatrazos, van a ir al menú Ventana y acá hacen un clic en Buscatrazos. Y acá ya les aparece el panel. Para que trabaje correctamente Buscatrazos, debemos tener dos elementos o más seleccionados, sí o sí. No podemos tener un solo elemento porque con ese no hacemos nada. Entonces vamos a ir probando cada una de las opciones. En este caso tenemos dos objetos, un círculo y un rectángulo, cada uno por separado. Entonces al seleccionar los dos elementos y presionar la primera opción, que es unificar, lo que hace es como soldar, unificar las dos figuras y las convierte en una sola. Entonces de esta manera y ya tenemos el objeto, y cuando cambiamos de color, se cambia de color todo el elemento completo. Las opciones de busca trazo están buenas porque de esa manera nos ahorramos bastante trabajo a la hora de tener que dibujar con pluma, porque algunas figuras es mucho más sencillo recortarlas o soldarlas que armar todo de cero con la pluma. Es similar a lo de Corel, cuando uno unía, cuando uno quitaba una parte de atrás, de delante. Exacto, son prácticamente las mismas opciones. Después de acá lo mismo, en este caso vamos a recortar. Siempre las más utilizadas son las dos primeras, lo que es unificar, recortar menos frente, y la opción de dividir. Serían las tres opciones que más se utilizan. Después acá tenemos, para poder crear una intersección entre estas dos figuras, que al momento de seleccionarlas, te crea una figura totalmente nueva, que sería la intersección. En el caso de excluir, hace lo contrario. Lo que hace es excluye la intersección. Después la opción de dividir. Al momento de hacer un clic vemos que no ocurre nada. Es más, si yo lo muevo está toda la figura unida. En este caso, una vez que usamos la opción de dividir, tenemos que ir al menú Objeto y elegir la opción de desagrupar. ¿Por qué? Voy a volver para atrás para que lo veamos bien. Mira, están por separado. Vamos al panel de capas. Desplegamos. A ver dónde los tengo. Acá está. Y acá está el otro. Entonces acá tenemos las dos figuras. Acá tenemos el círculo y acá tenemos el rectángulo. Entonces al momento de seleccionar los dos y presionar el botón de dividir, automáticamente estas dos figuras es como que se agrupan y se crea un conjunto totalmente nuevo. Por ese motivo, cuando hacemos un clic, se marca toda la figura completa. Entonces lo que se hace es, desde el menú Objeto, presionamos en el botón de desagrupar. Una vez que desagrupamos, si nosotros lo dejamos así como está y lo seguimos moviendo, se van a seguir trasladando las figuras juntitas. Tienen que hacer un clic afuera y luego recién van a poder trabajar por separado. Entonces la opción dividir es como que crea una división en las intersecciones y crea un pedacito de cada una de estas piezas. Pero sí o sí, cuando usen la opción de dividir, tienen que recordar de ir al menú objeto y desagrupar la figura.
Después acá tenemos la opción de cortar. Y acá lo mismo. La figura está agrupada, así que en este caso la tenemos que desagrupar. Pero fíjense que la terminación es prácticamente como la opción de menos frente. Cortar y menos frente son prácticamente, hacen lo mismo. La única diferencia es que en este caso me conserva la segunda figura, o sea, la figura que usé para cortar. Que esta es la opción que usa Corel cuando hacemos el recorte, que nos quedaba siempre la figura base. Entonces, en este caso, cortar me hace el corte de la figura que está por debajo, pero me conserva la pieza que utilicé para hacer el corte. Después la siguiente que es combinar. También fíjense que queda agrupado. Al momento de desagruparlo, me deja las figuras juntas. Esta sí, prácticamente no hay ninguna diferencia con la opción de cortar, porque con las dos es lo mismo. No es que hace, según el dibujito, es como que hace como una unión, lo unifica, pero aún así permanecen separados. Entonces es medio raro lo que hace esta opción. Después tenemos la opción que sigue, que es la de recortar, donde en este caso es como que se conserva como si fuese una intersección, que es similar a formar intersección. Después la opción de contornear, es solamente que deja el contorno de las figuras. Y después por último tenemos la opción de menos fondo. En este caso lo que hace es corta utilizando la figura que está de fondo. O sea, la figura que está de fondo está cortando la figura que está delante. Entonces acá tenemos todas las opciones desde el panel de buscatrazos. Después, esta herramienta que se llama Shaper aparece en las versiones más nuevas de Illustrator, que hace exactamente lo mismo que en el buscatrazo, porque fíjense que podemos unificar, recortar y crear intersecciones. La diferencia es que no es necesario seleccionar los objetos. La herramienta Shaper la tenemos acá, está justo debajo del pincel, esta que se encuentra aquí, y acá, al momento de posicionarnos con el cursor, nos va mostrando como unas líneas punteadas. Dice, bueno, acá en rojo y una línea punteada, este es el círculo, acá en rojo una línea punteada, este es el rectángulo. Si yo voy con esta herramienta sin seleccionar nada, y acá mantengo presionado y hago un pequeño garabato, automáticamente hace el corte. Lo Pero mismo, eso es hermoso. es más práctico. Lo mismo de este lado, si yo hago el garabato acá, este es un pequeño detalle. Tiene que ser sí o sí como un garabato para poder hacer el corte. Si quiero soldar, quiero unificar estas dos figuras, entonces creo un garabato que vaya de izquierda a derecha y toque parte de los dos objetos. Yo, por ejemplo, quiero unificar este rectángulo amarillo con el círculo verde. Entonces, automáticamente voy en esta dirección. Si quiero hacer un corte, nosotros acá vimos que haciendo esto se cortaba esta figura. Pero si yo hago el garabato de acá y me meto un poquitito dentro del siguiente recuadro, ahí estoy haciendo el corte. Y si acá hago lo mismo, el mismo garabato de derecha a izquierda, pero continúo hasta tocar el recuadro amarillo, ahí estoy haciendo, lo estoy combinando. Y entonces de esa manera se van unificando. Toma el color del primer punto que marcás. Exacto. Y esta herramienta no solamente nos permite hacer cortes y unificar figuras, sino que también nos permite crear figuras nuevas. Si yo, por ejemplo, con todo el pulso, cariño y amor del mundo, quiero hacer un círculo, automáticamente termina de dibujarlo. Si quiero un triángulo, ahí lo dibujo. Un polígono. Uy.
Bueno, tiene que estar un poquito más la forma de polígono. A ver, una estrella. No, la estrella no se hace. Ay, no. Sí, Íbamos bien líneas. hasta que dijiste la estrella no se hace. Sí, genera líneas rectas. A lo sumo, el polígono que no me está saliendo, pues tiene que ser sí o sí de... Ahora sí, no me quería salir. Pero es práctico también. Exacto. Y la estrella no. A no ser que me salga demasiado mal a mí, por ese motivo no sale la estrella, pero son solamente las figuras. No, las estrellas no. Solamente círculo, polígono, los triángulos, rectángulos Figuras y las básicas. líneas. Y la línea que puede ser de cualquier dirección. Bien, entonces, lo que me gustó cuando vi esta herramienta, porque había mostrado los típicos tutoriales de YouTube, donde mostraban hacer el círculo, hacían otro círculo, y acá ya tenés una luna directamente. Cosa que si usaras buscatrazos tendrías que, con las versiones viejas, hacer un Hacer los dos círculo, elipses y después hacer marcarlos. la otra, seleccionar y ahí recién recortar. Ay, no. Y acá con la Reto. herramienta Shaper, por ejemplo, si yo quiero rellenarlo, también tenemos acá la opción directamente con selección y lo podemos pintar. Hello, ¿cómo vais? Si yo tengo activada la herramienta, aparece acá una pequeña flechita que apunta hacia abajo, en el momento que yo lo tengo activado. Cuando hago un clic es como que entro en el grupo donde se encuentran las dos piezas que se estuvieron usando. Entonces, si por ejemplo yo hago un clic acá en esta pieza, la puedo seleccionar y puedo modificarla. Entonces también se edita el corte. Si yo quiero que sea más finito el corte, entonces lo voy desplazando. Hago un clic afuera y ahí ya lo tengo editado. Un clic adentro, un clic acá para ingresar, un clic en la figura y ahí se va modificando. Entonces ahora, con las dos herramientas que vimos, el objetivo va a ser realizar estos ejercicios, donde tenemos primero el archivo de Luna. Acá yo le dejé la paleta de colores, en caso de me haya olvidado algún color, igualmente les dejé una fotito como referencia. Y acá lo voy a abrir también desde la versión CS6. Entonces yo lo voy a trabajar desde la versión CS6 para que sea más cómodo. Si el panel capas no les aparece, desde el menú ventana, activan la opción de capas. Entonces acá voy a trabajar en la capa número 2 y voy a empezar a dibujarlo. Entonces lo primero que voy a hacer es la parte de las nubes. Voy a con los círculos. Recuerden que si mantienen la tecla Shift presionada les va a quedar el círculo completo. Después con Alt presionado, arrastrando, van creando las copias. Shift presionado. Los que gustan, si quieren, lo pueden calcar, no hay problema. Una vez que tienen varias, desde el menú ventana, activan buscatrazos, seleccionan todas las figuras y ahí los podemos unificar. Después, para que quede esta sección recta, ahí dibujan un rectángulo y con las dos piezas seleccionadas eligen la opción de menos frente para crear un corte. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera figura. La nube que se encuentra atrás es una copia. Entonces presionamos Alt y recuerden que si yo quiero voltearlo de manera horizontal, podemos hacer uso de la herramienta de reflejo, que es la del espejo. Donde está la herramienta de rotación, acá tenemos la herramienta reflejo. Pero lo más práctico sería ir directamente con la nube seleccionada, ir al menú objeto, transformar, reflejo, y desde acá
eligen la opción para poder voltearlo. Recuerden, tienen horizontal, vertical, y no se olviden de previsualizarlo para poder ver el cambio. Entonces, en este caso lo dejamos en vertical y acá le voy a poner OK, porque ya hice la copia. O si no, así como está esta nube, me voy a objeto, transformar, reflejo, y acá en vez de ponerle OK, le pondría copiar. Entonces ahí ya tendría la otra nube copiadita. Para hacer la luna, como les mostré hace un ratito, con elipse, Shift presionado, Alt presionado para hacer una copia, esta lo voy a hacer más chiquitita. Marcan las dos, o sea, los dos círculos, y recortar. Ahí ya tiene armada. Vamos a ir dándole los colores. Hacemos un clic en los objetos. Desde el panel de herramientas, buscamos acá el cuentagotas y hacemos un clic en el color de relleno. Clic acá, clic en el color de relleno. Pica acá, clic en el color de relleno. Después muevo las capas para que me quede la nube más grande adelante. Exacto. Sí, en este caso, si la nube la quiero, como no tengo otro elemento, hago clic en la nube y yo sé que va a ir adelante de todo. Entonces puedo ir al menú objeto, organizar y le digo traer al frente. Entonces yo sé que esa nubecita va a ir adelante de todo. Y más práctico para no estar moviendo las capas. Exacto. Como en Corel también. Sí, Corel es más fácil. Como todo. Exacto. Igual Corel era más fácil porque hacías clic derecho y le decías delante de tal elemento. Es como que ahí le falló Illustrator todavía. Le falta ese detallito. Bueno, hice una copia de todo. Después de estos círculos, si quieren, ya una vez que tienen el primero hecho, le asignan el color, cosa que después los siguientes que van duplicando ya tienen el color asignado. Ahora este mismo diseño lo voy a hacer también en la versión 2021, para que vean que es casi lo mismo. Y después, por último, hago el círculo. Y como este círculo yo sé que tiene que ir atrás de todo, así como está, desde el menú objeto, organizar, lo ponemos enviar detrás. Y ahí se va atrás de todo. Y ya tenemos terminado. Si no quieren que los objetos se muevan, seleccionan todo junto y desde el menú objeto eligen la opción agrupar, o si no el atajo de teclado control G. Al hacer un clic, todos los objetos ya van a estar agrupaditos y se van a trasladar todos juntos. Lo mismo si queremos cambiar de tamaño, va a cambiar de tamaño para todo junto. Todo por igual. Muy bien. Quienes ya tienen, quienes tienen la versión CS6 pueden empezar con este trabajo de la luna. Y ahora me voy a la versión 2021. Vamos a estar haciendo el mismo diseño, pero en este caso, más allá de usar, en vez de usar el buscatrazo, vamos a ver de utilizar la herramienta Shaper. Chau, soy pobre, empiezo con Entonces, la herramienta Shaper nos permite crear figuras nuevas. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer la sección de las nubes, por ejemplo, son todos círculos. En vez de dibujarlos con la herramienta círculo, yo puedo ir con esta herramienta e ir generando los círculos. Bueno,
Acá lo hice demasiado grande y lo eliminé. Después con la herramienta mover se va trasladando. Después, bueno, yo sé que algunos están practicando, están más cancheros. Les puedo pasar un documento con los atajos de teclado de Illustrator, que son prácticamente similares a los Sí, de... porque yo los iba anotando para acordarme un poco. Son como los de Photoshop. Por ejemplo, la B corta Sí, es para la sí. herramienta mover. Después la A es para la herramienta de selección directa. Y para reducir, aumentar también igual. Exacto. Después les paso un documento así ya les queda. Genial, porque después no hay después. Exacto. Una vez que están los dibujitos, una vez están los círculos, para poder unificarlos teníamos que hacer un garabato. El tema es el siguiente, si el garabato es más o menos recto, automáticamente va a ser una línea. Entonces sí o sí tiene que ser un buen garabato. Entonces para poder soldar estos objetos, pasamos por dentro de ellos. Y automáticamente vemos cómo quedan soldados. Ahora lo que voy a dibujar es un rectángulo. Y en este caso, para poder eliminar el resto de la figura que está afuera, voy a pasar de esta forma. Entonces ahí ya eliminé una parte. Y ahora tengo que eliminar esta parte que se encuentra acá. Bueno, un poco más cerca. Y ahí ya se van eliminando. Quedan algunas puntitas. Ahí está. Entonces ahí ya, sin utilizar el panel de buscatrazos, ahí ya tenemos la nubecita terminada. Desde el menú objeto, transformar, creamos un efecto de reflejo y hacemos una copia. Para la luna, de vuelta a la herramienta Shaper, hacemos un círculo, hacemos otro círculo, y acá hago el corte. Si la luna no quedó muy bien, recuerden que con esta herramienta hacen un clic para seleccionar la figura, un clic en esta flechita para ingresar a las opciones, después un clic en el objeto que tienen que mover y ahí lo van trasladando. Si lo quieren hacer más grande, lo pueden hacer más grande. Y después con un clic afuera y ya queda listo. Y después los circulitos pequeños. Uy, tengan cuidado. Capaz que en estos casos que son tan pequeñitos conviene directamente con Alt presionado hacer el duplicado. Ahí estaría. Después con el tema del orden, como la nube tiene que ir delante de todo, van a ir al menú objeto, organizar, traer al frente. Y ya tenemos adelante. Para poder pintarlos, con la tecla Shift presionado seleccionamos dos elementos juntos y luego con el cuentagotas hacemos un clic en el color que queremos asignarle y automáticamente a los dos objetos le asigna el mismo tipo de relleno. Con la luna voy al cuentagotas y después los otros pedacitos los podemos seleccionar y con Shift vamos marcando. Ahí está. Y ahora cuentagotas y ahí lo rellenamos. Para finalizar, luego me falta el círculo grande.
Ya puedo, antes de empezar a dibujar, como sé que es este color, ya puedo asignarle el color antes de dibujar. Hago un clic y acá vemos como en la opción de relleno ya automáticamente aparece el relleno. Y ahora cuando vaya a dibujar, ya tengo mi círculo con el relleno puesto. Y desde el menú objeto o organizar, lo envío detrás. Y lo acomodamos un poco mejor, para que quede más prolijito. Ok, ahí lo tenemos. Igualmente, los que tengo la versión 2021, si quieren usar buscatrazo, pueden usar buscatrazo. Si quieren usar la herramienta Shaper, pueden usar la herramienta Shaper. No hay ningún problema. Ustedes lo van manejando, qué herramienta les resulte más cómoda a cada uno. Cualquier duda que tengan, me van consultando. Después, una vez que tenemos el de la luna, ahí voy a explicarles cómo hacemos el del desierto. ¿Dónde estaba la herramienta buscatrazos? Desde el menú Ventana, busca trazos. Sí. La nube, para que la nube quede así, ¿con qué herramienta? ¿Busca trazos o con Shaper? Con buscatrazos. Muy bien. Con busca trazos, esto, chauchis. Armas primero todos los círculos. Ahí con Alt presionado. Yo para hacer más rápido con Alt. Una vez que están todas las nubecitas, las seleccionamos y con la herramienta de busca trazos elegimos la primera opción para unificarlos. Entonces de esa manera queda todo unido. Después haces un rectángulo, más o menos por ahí. Asegúrate que el rectángulo no quede por debajo, o sea que no te queden estos piquitos, que el rectángulo quede bien arriba. Seleccionas ambas figuras y usas la opción para poder recortar, que en realidad sería menos frente, que es la segunda herramienta que viene después de unificar. Y ahí ya queda la nubecita. Estarías utilizando estas dos opciones. La primera para unir los círculos y la segunda para hacer el corte. Ok, gracias. No, de nada. Donde también es un repaso del uso de las herramientas de buscatrazos. También vamos a estar utilizando la herramienta de, vamos a tener relleno degradado para el fondo y después opciones de pluma, como también redondear las esquinas de los objetos. Para los degradados, voy a hacer primero lo que es una parte del fondo, porque quiero que veamos el sol. Lo voy a hacer acá. Menú ventana. Y acá tengo el panel de degradado. Esto lo voy a ocultar momentáneamente. Entonces es importante tener primero el elemento seleccionado y luego en el apartado inferior, donde tenemos los colores, elegimos la segunda opción para lo que es el relleno degradado. Si bien acá tenemos los colores para poder utilizarlos, si yo por ejemplo hago doble clic desde acá, tengo para poder elegir lo que serían las muestras, que ya vienen predefinidas dentro de Illustrator, como también desde acá haciendo mezclas de colores. Si yo solamente tengo escala de grises, al momento de seleccionar un color, vuelvo al selector de colores y acá ya puedo ir haciendo las mezclas. En cambio, en la versión más nueva, al momento que nosotros le indicamos que vamos a utilizar un relleno degradado, acá dentro, acá, al relleno, detalle,
Acá, por ejemplo, ya tengo activado relleno y tiene aplicado el relleno degradado. Al momento de hacer doble clic, tenemos la opción del selector de colores para hacer las mezclas, las muestras, tal y como en la versión anterior, pero se agregó una tercera opción, una tercera herramienta, que es el cuentagotas. El cuentagotas me permite seleccionar el color que yo quiero como base. Lo mismo después acá, si yo por ejemplo hago doble clic, puedo ir al cuentagotas o, si no, directamente puedo hacer uso del gotero que se encuentra acá. Si hago un clic acá y acá capturo el color. Voy a hacer un clic acá en el medio y acá ya tengo el siguiente color. Y después esto lo puedo girar. Si yo por ejemplo le pongo 90, voy a poner menos 90, y ahí ya tengo armado lo que es el fondo, utilizando el cuentagotas. Ahora bien, en esta versión yo no tengo un cuentagotas, no tengo la posibilidad de utilizar estos colores que se encuentran acá. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Yo lo que puedo hacer desde esta versión de Illustrator es guardar este color, estos colores que se encuentran acá, los puedo cargar dentro del panel de muestras. Entonces de esa manera los puedo utilizar acá adentro. Para poder hacer lo siguiente, voy a hacer un clic en una parte donde no haya nada seleccionado. Voy a ir con el cuentagotas y voy a hacer un clic en el color. Una vez que hice un clic en el color ya quedó acá, en la sección de relleno. Esto lo voy a cerrar momentáneamente. Y me voy al panel ventana, al menú ventana, al panel muestras. Y acá en las muestras voy a hacer un nuevo grupo de colores. Le voy a poner cielo. Y se creó acá una pequeña carpetita nueva. Con esa carpeta seleccionada voy a agarrar el color y lo arrastro acá. Y ahí ya se añade. Hago lo mismo con el siguiente. Hago un clic acá, agarro el color y lo arrastro. Clic acá, agarro el color y lo arrastro. Ahora sí, cuando yo tenga la figura seleccionada, vaya al menú Ventana degradado, voy a hacer doble clic y acá ya voy a tener las muestras. ¿Sí? Y ahí ya tengo el color. Voy a hacer doble clic acá en el medio, naranja, doble clic acá y acá ya tengo el blanco. Y ahí ya tengo armado el degradado. Lleva un poquito más de trabajo en comparación con las versiones más nuevas, pero es la única forma de poder trabajar con colores dentro de los degradados, ¿sí? Colores exactos. Si no acá, directamente le hace doble clic, si yo quiero cualquier color, los voy mezclando desde acá, no hay problema. Pero si yo quiero un color específico que capturé, entonces sí o sí hay que llevarlo al panel de muestras. El trazo lo voy a sacar. Chauchis. Bien. Acá tenemos el sol y tenemos otros círculos donde va cambiando la transparencia del relleno. El color de relleno es este que se encuentra acá. Para eso voy a hacer primero el más grande. Voy con el cuentagotas y ya le asigno el color. Y así como está, lo voy a hacer un poco más chiquitito. En vez de hacer una copia, arrastrar con Alt hacia afuera, achicarlo y colocarlo adentro, puedo hacer uso de la herramienta escala. Puedo ir al menú objeto, transformar, escala. Yo necesito que el objeto siga siendo un círculo, o sea, no quiero que se me deforme. Si nosotros cambiamos los valores de horizontal y vertical, vamos a ver cómo el círculo se va deformando. En este caso, vamos a cambiar únicamente el valor del panel uniforme. Yo acá, por ejemplo, voy a poner 50%, voy a poner 75%. Voy a hacer un clic en otro cuadradito. Entonces acá yo tengo activada la opción de previsualizar. Cada cambio que yo haga, tengo que hacer sí o sí un clic en otro cuadradito, como para ver el cambio reflejado. Entonces voy a dejarle 75 primero y voy a hacer una copia.
Y ahí ya lo tengo. Y ahora voy a volver a escala. Y acá le voy a poner, en este caso voy a hacer 50. Un poco más pequeño. Y una copia. Bien. Estos círculos más grandes le voy a cambiar la transparencia. Para cambiar la transparencia hay dos opciones. Yo puedo ir al menú Ventana y de la lista desplegable ir a Transparencia, o en la parte superior tenemos la opción de opacidad y una lista desplegable con distintos valores. Al hacer un clic en opacidad me abre el panel de transparencia, que es el mismo que teníamos acá. Es exactamente igual. Fíjense que son las mismas opciones. Y desde esta lista desplegable tenemos los distintos valores de porcentaje. O si no, directamente voy a esta lista y le cambio el valor del porcentaje desde acá. Por ejemplo, un 30%. Y el segundo círculo le voy a poner un 50%. Y ahí ya tenemos un poquito de transparencia. Cuanto más chiquito es el valor, cuanto más se acerca a cero, más transparente queda. Recuerden que con Shift lo cambian para que sea proporcional. Si no tenemos la tecla Shift presionada, se deforma. Con Shift presionado lo agrandan o lo achican de manera proporcional, y con Alt hacen esos ajustes desde el centro del círculo. Pues si yo lo hago solamente, fíjense que se agranda hacia esta esquina nada más, y yo después tengo que tomarme el trabajo de mover el objeto. Entonces acá Shift y Alt, y ahí lo van haciendo un poquito más grande si quieren. Un touch nada más. Bien. Entonces, quería mostrarle las transparencias porque sí o sí necesito tener un color de fondo para que se note bien el efecto. Las nubes las hacemos de la misma manera que habíamos trabajado antes. Las nubes las voy a dejar para el final. Y voy a hacer... Antes que siga, ¿cómo era? ¿Dónde encontrábamos la escala en objeto? Desde el menú objeto, transformar. Ah, bien, bien, bien. Para hacer las montañas de fondo, no las voy a hacer todo con pluma. Voy a utilizar los rectángulos. Versión CS6. Acá tenemos la herramienta rectángulos comunes. Vamos a sacarle el relleno. Y teníamos los rectángulos con bordes redondeados, donde hacíamos un clic para poder asignarle un valor a los radios de las esquinas. Otra cosa que podemos hacer con esta misma herramienta, mantenemos presionado y sin soltar, luego que tenemos la figura, con las flechas del teclado. Si por ejemplo las flechitas las desplazo hacia arriba, se van haciendo más redondas. Y si lo desplazo hacia abajo, se va eliminando un poquito la curva. Todo esto mientras mantenemos presionado el cursor. Entonces de ahí podemos controlar cuánto queremos de curva. Una que ya lo tenemos, soltamos el botoncito para que se dibuje. Esta opción sirve tanto para la versión CS6 como para la versión 2001 del programa. Ahora bien, acá en la versión 2001 no importa si dibujamos un rectángulo con esquinas redondeadas o un rectángulo común, porque vamos a tener lo que serían estos botoncitos, estos circulitos que se encuentran acá, que nos permiten redondear las esquinas automáticamente. Yo me posiciono acá y ya puedo redondear las esquinas. Si yo de repente quiero redondear una única esquina, primero tengo que hacer un solo clic para seleccionar este círculo y luego mantenemos presionado y arrastramos hacia adentro. Entonces de esa manera modifico solamente esta esquina que se encuentra acá. Si yo por ejemplo mantengo presionada la tecla Shift, selecciono las dos esquinas superiores nada más. Un clic acá, Shift presionado, un clic allá y ahí ya marco solamente las dos que se encuentran ahí.
Esta es una opción que está muy buena. Entonces ahí ya tengo automáticamente las montañitas. En este caso, lamentablemente, no hay una opción para poder redondearlas así de manera individual. Quedarían las 4 esquinitas redondeadas. En este caso no hay problema, porque después, una vez que armemos las montañas, vamos a estar soldando, porque con la herramienta pluma, por ejemplo acá para hacer esta, con la pluma estaremos haciendo esta figura. Haremos algo así. Y después lo vamos a estar soldando. Lo mismo acá. Haremos primero con pluma todo esto. Y después lo vamos a soldar. Junto con estos dos rectángulos, esas dos piezas. Entonces acá ya tengo más o menos armada la figura que iría ahí. Para poder armar esta, vamos a bajarlo del todo y después voy a hacer lo siguiente, lo voy a tener ahí más o menos redondeado. Y para que quede un poco más abajo, con la herramienta de selección directa, selecciono los puntos que se encuentran acá y los bajo un poquito. Obviamente después hay que seleccionar el nodo, pasarlo a curva y desplazar los puntos. Y este también lo tengo que convertir en curva para poder visualizar el otro manejador. Lleva un poquito más de trabajo, pero se puede hacer. Y ahí más o menos yo lo tengo. Después para este lo mismo, voy a agarrar, vamos con la flechita y voy para arriba porque quiero que quede un poco más redonda esta. Ahí lo tenemos. Y después todo esto lo armo con pluma. Mantengo presionado, selecciono la pluma, hago clic y después no importa si voy por adentro porque total esto una vez que se suelda ya queda listo. Lo que sí siempre tengan en cuenta antes de soldar, por ejemplo acá quedó totalmente chueco. Entonces después pueden ir con la herramienta de selección directa y corregir los puntos, o si necesitan más puntos, ahí es donde van con la herramienta de la pluma y agregan la cantidad de puntos de ancla que creen que necesitan. Lo mismo si de repente hicieron puntos de más, para eliminar los puntos de ancla, igual en la pluma, eliminar punto de ancla y pueden borrar los puntos que consideran que sobran. Eso después lo van manejando ustedes. Si quieren mover varios puntos al mismo tiempo, supongamos que yo esto lo quiero achicar. Si yo lo puedo achicar desde acá, pero fíjense que de este lado se va modificando la línea que yo ya tengo creada. Si lo estiro, esta línea se estira. Si lo achico, esta línea es como que se va encogiendo y se va más para arriba. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Yo quiero mover los puntos, quiero desplazarlos un poco. Estos puntos los quiero llevar más hacia la izquierda. Pero no quiero que se me deforme esta línea, pues esta línea me gustó, quedó re linda ahí. Entonces, con la herramienta de selección directa, seleccionan los nodos que quieren mover y ahí recién los desplazan. Entonces ahí se desplaza todo el conjunto. Una vez que los tienen, seleccionan, van hasta la herramienta de buscatrazos y lo unifican todo. Una vez que está unificado, una vez que está soldado, igualmente pueden editar los puntos, los nodos. Con selección directa pueden seguir editándolos. Es decir, bueno, a ver, esta línea la verdad que estaba fea, así que la puedo correr. Esta línea que está acá estaba bien estirada como estaba antes, entonces se puede volver a estirar.
y con la tecla Shift presionada, ahí lo achican de manera proporcional. Lo mismo acá. Fíjense que si yo esto lo estiro, se modifica la curva superior. Lo mismo si lo hago más finito, también se modifica de lo que yo tenía antes. Entonces siempre traten de, por ejemplo, lo voy a achicar primero con Shift, pues me gusta que quede así angosto, y después con la herramienta de selección directa, marco los nodos de abajo y los arrastro, para cambiarle el alto, sin seleccionar ninguna otra cosa. Si se mueve demasiado, que queda así medio chueco, con la tecla Shift presionada, o sea, mientras están arrastrando, presionen Shift y automáticamente va a ser una línea totalmente recta. Y después lo vamos armando. Esto más por acá. Bueno, más o menos, algo así. Lo voy a dejar sencillo. Esto es más ancho. Bien, una vez que ya lo tienen, lo mismo, seleccionan las 3 figuras, o sea, todas las figuras que sean necesarias, y después con busca trazo, ahí lo soldamos. Y lo mismo que antes, si hay que mover los puntos, van ahí con selección directa y mueven todos los puntos que haga falta. No se olviden de presionar la tecla Shift en caso de tenga que moverlo en línea recta. Y si hay un punto que está mal, con la pluma lo van sacando. Bien, entonces, esto lo voy a dejar por acá, más o menos, ahí. Y ya le puedo dar el color de relleno. Este de acá. Bien. En el caso de los cactus, pueden, ya sea, utilizar la herramienta pluma, contorneando toda la figura, ¿sí? Pero lo que yo les voy a recomendar es, en vez de usar la pluma calcando todo alrededor, lo que pueden hacer es lo siguiente. Hacen un clic, crean una línea. Por ejemplo, voy a hacer acá una línea, más o menos así. A esta línea. Voy a colocarle que quede el trazo. Y le voy a asignar, voy a ir desde el menú ventana, trazo, acá. En este caso voy a hacerlo un poquito más grueso para que se note mejor, no tanto. Tenemos acá que termina en líneas rectas y nosotros necesitamos que quede redondeado. Entonces, así como está, desde la opción de remate, que sería como van a ser los vértices finales, elegimos la opción de extremo redondeado. Entonces, de esa manera ella queda redondeada. Si yo tengo que hacer alguna corrección en esta línea, tranquilamente, como es una línea que dibujé con pluma, puedo seguir corrigiendo la curva. Si lo quiero con más curva, menos curva. Si quiero añadir otro punto nuevo acá, puedo seguir añadiendo otro punto nuevo, no hay problema. Pero me sigue conservando las esquinas, el punto final y el punto inicial redondeado. Y después lo mismo con los siguientes. Acá en este caso uso la herramienta línea y me conserva las mismas propiedades que ya estuve utilizando antes. Después lo mismo acá.
mantengo presionado. Y un clic acá para que llegue. Acá. Tuki. Si necesitan otro punto, no se olviden de ir con la pluma. Tuki, otro punto. Acá lo mismo, puedo agregar otro punto. Y esta línea que va acá, le voy a sacar la curva. Que quede hasta que está acá. Y lo voy a hacer un poco más recto. No, está bien con la curva. Ah. Bien, ahora. Lo que les va a pasar con el trazado, si usan las líneas, como yo les lo estoy armando acá, es lo siguiente. Cuando yo lo quiera rellenar y quiera tomar este color, si yo por ejemplo voy directamente con el cuentagotas y hago un clic, automáticamente, ¿qué ocurre? Me toma las propiedades de este objeto. Este objeto tiene un relleno de un color azul oscuro, no tiene trazo. Entonces lo que hace esto es rellenarme la figura y eliminarme el trazo. O sea, me toma todas las propiedades de este elemento. Y cuando le invierto el trazo, me saca todas las propiedades que yo ya tenía antes. Entonces yo tengo que ir nuevamente y colocar extremo redondeado. Lo bueno es que una vez que ya lo corregí en una, yo puedo seleccionar el resto de los trazos y tomar las propiedades de este otro. Y ahí ya me lo tomo. Esa es una opción. Otra opción es la siguiente. Yo en este caso, que es un trazo, yo quisiera convertirlo en un objeto. En vez de ser un borde, un objeto relleno. Para eso, voy a hacer una copia primero. Una vez que lo tengo seleccionado, voy hasta el menú objeto y elijo una opción llamada expandir. Dejo activada las dos opciones y pongo OK. En este caso no importa si tengo relleno activado porque como no hay relleno no le va a afectar en nada. Al colocarle la opción OK, ¿qué es lo que ocurre? Este elemento se convirtió en un objeto de relleno, o sea, ya no es un trazo. Fíjense que si yo hago clic acá, me activa en la parte superior lo que es la opción del trazo. Y si hago clic en este objeto, cambia y me activa lo que es la parte del relleno. Es como que agarró el contorno y lo convirtió en un objeto. Y yo a este objeto, después si quisiera, le puedo añadir un contorno totalmente nuevo. Una vez que ya lo tengo expandido, puedo ir con busca trazos y lo puedo soldar. Entonces ahí ya lo tengo todo completo. Y si yo estas líneas las selecciono y con busca trazos acá, por ejemplo, le pongo unificar. Y lo que hace es una cosa media extraña. ¿Por qué? Porque lo que está buscando con la opción unificar es cerrar los elementos. Entonces, con los trazos, si yo quiero unirlos para que queden así soldaditos, lamentablemente yo tengo que ir con el trazo, expandirlo previamente y después recién unificarlo, sí o sí. Entonces están las dos opciones, de hacer el cactus con trazo y después expandirlo, o hacerlo con pluma. Con pluma les va a llevar un poquito más de tiempo, ese es el único detalle. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? No. La verdad, no sé. Por ahora todo re bien, re lindo. Se va a sentir el uy, uy, uy. Lo que les recomiendo antes de unificarlos, yo ahora los voy a separar, ahí está, tenerlos separaditos, porque fíjense que algunos son prácticamente similares, son muy parecidos. Entonces, tengan ya
Este, por ejemplo, es una copia. Esto lo puedo unificar. Este voy a hacer un duplicado. Me quedo solamente con esta parte de acá arriba con selección directa. Lo achicamos un poquitito. Y ella queda como el que está acá. Este chiquitito va acá. Este va acá. Este chau. Tuki. Esto lo voy a borrar y me quedo solamente con esta parte. Entonces fíjense que con solamente armar uno, ya con uno solo pude armar el resto. Y después sí los pueden unificar. Ahora sí. Bien. Bien, voy a hacer esta parte. Vamos a armarlo para que quede más prolijo. Vamos a usar líneas guías. Desde el menú ver, si no las encuentran, primero tienen que activar las reglas. Y una vez que tienen las reglas, ahí recién activan las líneas guías. No se olviden cada tanto de ir guardando. Yo, por ejemplo, no guardé en ningún momento, así que si se corta la luz, perdí todo. No sigan mi ejemplo. Haz lo que digo, no lo que hago. Exacto. Este lo voy a colocar más o menos por aquí. Desde el panel de las capas, recuerden desplegar. Por ejemplo, el fondo yo lo quisiera tener fijo. Entonces, busco la capa donde está el fondo y le pongo el candado. Entonces, de esa manera, ahí ya queda fijo. Lo mismo con el sol. Ahí ya quedan fijos. Así podemos trabajar más cómodamente. Si tenemos que modificar lo que es el degradado, por ejemplo acá me quedó demasiado claro y se mezcla un poco, está bien igualmente acá mezclado, pero si yo lo quisiera editar, hacemos un clic en la figura y desde la herramienta de relleno degradado, que se encuentra acá, flechita, ahí está, una vez que lo activamos, desde acá podemos ir modificándolo. Entonces, en este caso, yo por ejemplo lo puedo subir un poquito más. O lo puedo subir en general. O lo puedo pegar un poquito más acá. O este naranja, subirlo un chiquito. Y nuevamente siempre no se olviden de volver a bloquearlo. Pauli, ¿cómo era que para agregar a la paleta de degradado los colores
tenés que tener desde el menú ventana muestras activado. Después, no tenés que tener ningún objeto seleccionado y vas con el cuentagotas marcando los colores. Voy marcando los Haces un colores. clic en el color Sí, y desde acá lo arrastras a ver. a la paleta. Si querés podés tener una carpeta creada. Claro, eso es lo que yo hice, la carpeta, creé la carpeta. Exacto, haces un clic en la carpetita para decir, bueno, esta es la carpetita donde van a estar mis muestras. Sí. Y después, una vez que tenés los colores, arrastras el color de relleno dentro de la paletita de muestras, Ah, justo al costadito de la carpetita. Muy bien, una vez que ya tenemos una parte, ahora necesitamos hacer esta sección que se encuentra acá. Entonces, lo que se puede hacer es, yo por ejemplo lo dejé todo entero así a propósito, esto lo voy a unificar, así queda todo completito. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer estas ondas que se encuentran acá, con pluma. Puedo hacer las ondas que se encuentran acá o las de abajo. A ver, voy a empezar por estas. Desde afuera voy a hacer un clic, desde acá mantengo presionado, así genero una curva. Luego desde acá mantengo presionado, otra curva. Una curva pequeña por acá. Otra por acá. Y luego más o menos por acá afuera, ahí hago otra curva. Y lo voy a dejar así solamente con esta línea, este trazo negro nada más. Voy a hacer un clic en mi desierto, que está todo completo. Voy a hacer un clic en la línea que tengo acá. Y así como está, voy a utilizar la opción de dividir. Al momento de dividir, ¿qué era lo que ocurría? Nosotros teníamos que ir al menú objeto y sí o sí teníamos que desagruparlos, porque los objetos iban a quedar igualmente todos juntitos. Al momento de desagruparlo, ahí los podemos tratar de manera individual. Esto por un lado y esto por el otro. Y ahora lo voy a rellenar. Entonces yo no necesité armar todo completo, la pieza, venir hasta acá y cerrarlo para poder crear el objeto. Lo que hice fue como cortarlo. Y lo mismo voy a hacer acá, para la parte de abajo. Voy con la pluma, voy desde acá afuera y voy haciendo estas figuras. Le voy a, antes de empezar a dibujarlo, voy a darle un color. Vamos a darle un verde así lo puedo ver. Ahora sí. Control Z, si tengo que eliminar un punto. Si de repente quiero hacer un punto que no tiene curvas, hago un clic para eliminar el manejador que estaba a la derecha y ahora genero una línea sin curvas. Acá lo voy haciendo así nomás. Después acá que tengo una curva, mantengo presionado y sin soltar, ahí genero la curva. Después voy a hacer un clic acá. Y un clic de este lado. Y al igual que hice antes, hago un clic en esta línea nueva, un clic en el trazo que tengo abajo, lo divido y después voy al menú objeto, desagrupar. Y ahora ya tengo este elemento por separado. Y le puedo asignar el color de relleno. ¿Cómo eras cuando hacías la línea con la pluma y viste que te va armando la figura, te vas rellenando? Exacto. Para que te quede la línea sola que se apretaba. Tenés que asegurarte, le sacás el relleno acá Sí, y te quedas solamente con el trazo. claro. O sea, por ejemplo acá, si yo lo empiezo a dibujar, ahí estoy trabajando con el relleno. Entonces de acá hago un clic, puedo sacar el relleno o si me gusta este color para usarlo en el color de la línea, lo invierto con la flechita que está en el rincón.
Entonces y ahí después lo volver. cambiamos. Exacto. Y ya si después digo, no, este color no me gusta, ahí le haces doble clic y le cambias por otro color, El ¿viste? color. Bien. No importa si estás usando la pluma, o sea, no es que se desactiva y tenés que volver otra vez. Y cuando después te iba recta, tenía que mantener apretado. Por ejemplo, una vez que haces la curva para sacar este manejador, un clic Sí, solito. al clic solito. Y ya ahí hago líneas rectas. Exacto, le haces un clic, desaparece este manejador y ya la próxima es una línea recta. Eso es lo que hicimos la clase pasada, que renegué bastante. Tiene sus vueltas. Esto también, si por ejemplo yo acá hago una línea y no me gusta esta curva, porque el manejador está yendo en una dirección distinta, lo sacás y cuando querés crear vos tu propia curva, mantenés presionado y ahí puedes hacer otra curva. Armo la otra. Entonces le das como otra dirección distinta. Sí. Y este le voy a dar el color de relleno de los cactus. Y lo voy a ir armando ya. Vamos a colocar esto por acá. Pues hay que cambiar ahora el orden de los elementos, pues seguramente algunos están detrás, otros están delante. Entonces, acá en este caso estos cactus azules tienen que ir adelante, así que los voy a marcar desde menú objeto, organizar, traer al frente, que serían los más sencillos de ubicar. Después los otros que quedaron atrás, los podría traer al frente porque total no están chocando con este objeto, pero el otro lo perdí de vista. Así que voy a ir a las capas. Acá en las capas, para seleccionar los objetos, si hacen un clic sobre el nombre o sobre la miniatura, lo que están seleccionando es únicamente la capa, solo eso. Al tener seleccionada la capa, si quieren pueden suprimir los elementos. Pero si yo quiero seleccionar el objeto y que me aparezca marcado dentro del dibujo, tenemos que sí o sí presionar en este circulito que se encuentra acá a la derecha. Al hacer un clic, ahí recién aparece marcado. Si yo mantengo Shift presionado, hacemos un clic en el otro circulito y ahí se marcan todos los elementos. Tengan en cuenta ese pequeño detalle. Pues muchas veces pasa que, por ejemplo, tenemos seleccionado todos estos elementos, pero acá no aparecen activados. Eso es porque están solamente seleccionadas las capas. Y esto serviría si yo estos objetos los quiero pasar a otra capa distinta. Si yo tengo otra capa nueva, puedo marcar todos estos objetos y los traslado sin soltar, los arrastro a una capa nueva. Entonces acá, un clic en el circulito y un clic en el círculo para marcar estos dos elementos. Y desde el menú objeto, organizar, los voy a traer al frente. Así los puedo ver. Y me faltan las nubes. Las nubes, y acá hay como unas pequeñas piedritas. Que eso se hace de la misma forma que vamos a trabajar con la nube. Y acá que me quedó esta montaña, que son como unas piedritas que hacen sombra, se pueden hacer tranquilamente. Acá hacemos una piedrita. Voy a tomar este color. Hago otra más pequeñita al lado. Marco todos los objetos y los voy a unificar. Ahí está. Y acá, nubes. De la misma manera que hicimos las otras nubes, ya le voy a dar el color relleno. Voy a seleccionar desde acá. Ahí ya tengo una. Un rectángulo, en este caso voy a usar un rectángulo común
para poder cortarlas y después voy a usar un rectángulo con borde redondeado para que quede un poquito mejor. Acá no quedó tan redondeado, quedó medio cuadradito, pero tenía las esquinas redondeadas. Entonces estas tres unificamos y con este recortamos. Bordes redondeados y esto lo voy a soldar. Una vez que tengo armada una, si yo quiero puedo tener todas las nubecitas que sean iguales, con distinto tamaño nada más. Eso ya depende de cada uno. Pau, Dime. la segunda capa que es el violetita, ese medio. ¿Esta de acá? Exacta, Sí. esa. Esa la hacemos con la pluma de curvatura. Exacto, lo hacen todo con pluma. Una vez que ya tienen armada esta parte de acá atrás, Ajá. la pueden estirar ya directamente para que quede hasta abajo. Y después lo único que tienen que hacer es, con la herramienta pluma, no hace falta que encierren toda la figura entera. Desde afuera van trazando las líneas. Mantienen presionado, voy a sacarlo acá. Mantienen presionado, acá tienen una curva. Mantienen presionado para hacer otra curva. Y van haciendo todas las curvas. Una vez que llegaron hasta ahí, marcan los dos elementos y después con dividir, ahí hacen el corte. Lo que no se tienen que olvidar cuando usan dividir es que luego de dividir tienen que ir al menú objeto, desagrupar, un clic afuera y ahí recién van a tener las piezas por separado. Ahí ya tengo una pieza y la otra por el otro lado. Es una opción. Si ustedes quieren, si a ustedes les resulta más cómodo, decir, no, a mí me resulta más cómodo hacerla, no sé, dejar el entero, ir con la pluma y trazar el objeto todo entero, lo pueden hacer. O sea, si por ejemplo yo me posiciono acá, por ejemplo lo armo ahí más o menos, y lo armo todo con la pluma. Entonces, una vez que ya lo tengo acá, este punto lo saco, me voy para allá, me voy a este punto, me voy a este punto y ahí lo encierro. Y una vez que lo tengo, lo relleno de color. O sea, si no quieren usar la opción de dividir, lo pueden hacer así, todo armadito, todo de cero con la pluma. Pero si no, la opción de dividir está buena porque es más rápido. Eso queda después. Y en la versión 21 también en objeto encontramos eso de la dividir. Exacto. Ah, ya sé. Ahí en busca trazos, ahí está, con un icono distinto, más chulo, pero ahí está dividir.